Buenos días. En este momento estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a tres distinguidos representantes de las cámaras. Se trata del economista Diego Malo, presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, el ingeniero Fabián Andrade, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, y el ingeniero químico Fernando Romero, presidente de la pequeña industria del Azuay. Gracias nuevamente. La primera pregunta, en ese mismo orden, ¿cuál es la situación actual de cada cámara y cómo están enfrentando los difíciles momentos que estamos viviendo a propósito de la emergencia sanitaria? Adelante, economista Diego Malo. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, estimado Fabián, Fernando, y a todos los que nos escuchan. Gracias por este espacio. Para la industria en general, como es sabido por todos, la situación es compleja, es difícil. Estamos ya prácticamente 2 meses y medio desde que toda esta situación, digamos, se inició. Y claro, las consecuencias y los resultados están a la vista, ¿no? Eh, Sabemos y conocemos, pues, de que lamentablemente se han perdido muchas fuentes de empleo, muchas empresas han tenido que cerrar, eh, debido principalmente al hecho de no poder tener su operación normal y habitual, tal como estaban, digamos, acostumbrados. Esto ha golpeado fuertemente la caja de las empresas. Se han hecho enormes esfuerzos para cumplir las obligaciones laborales, tributarias del IES. Eh, Obviamente se ha tratado de gestionar y de llegar a acuerdos con los proveedores para tratar de que, de que los pagos sean de alguna manera que estén acordes a la realidad financiera de cada empresa. La situación ha sido muy compleja, y es por eso que desde hace algunas semanas atrás, quienes estamos en este foro, hemos estado impulsando, pues, que definitivamente se pueda dar la reapertura gradual, ordenada, segura, eh, de las empresas. Y es por eso es que se han obtenido, previo al paso del semáforo rojo a amarillo, que se da recién desde el día de ayer, justamente las autorizaciones respectivas en el COE nacional por intermedio del COE cantonal a las actividades tanto de la industria, del comercio, de la pequeña industria en la ciudad, porque la situación simplemente ya era insostenible y hoy es extremadamente compleja. Bien, la misma pregunta para el ingeniero Fabián Andrade sobre los planes y cómo están enfrentando, ingeniero, esta situación. Jaime, buenos días. Estimado Diego y Fernando, buenos días a todos. Como mencionó Diego hace un momento, la situación ha sido muy compleja. Para el comercio, más aún, porque nosotros tenemos dentro de la Cámara comerciantes de todo porte, desde las pequeñas abacerías hasta los grandes grupos económicos de la ciudad. El golpe ha sido extremadamente duro, el cierre de locales pequeños, medianos y grandes ha sido continuo durante todos estos 2 meses. Los primeros que empezaron a cerrar sus puertas fueron los locales de gimnasios que ya liquidaron a su personal, los locales de bares, de discotecas que también liquidaron a toda su gente y que ellos no tienen ninguna visión de apertura pronta. Entonces, esto ocasiona que hoy día tengamos dentro del sector comercial mucho más de 7,000 personas que están fuera de su trabajo.
Le recuerdo que nosotros como sector comercial agrupamos a un gran número de comerciantes, pero la mayoría de ellos son comerciantes no formales, quienes han estado trabajando desde el primer día, y todos los formales hemos estado guardados en casa cumpliendo esta cuarentena. Hoy, gracias a este acuerdo que mencionó Diego hace un momento con el COE nacional y el COE local, hemos logrado aperturar algo así como 300 empresas durante la semana pasada hasta el día de ayer. Empresas que están cumpliendo con protocolos, empresas que cumplen con pagos de impuestos porque son empresas formales y que están cuidando la vida y la salud tanto de sus empleados cuanto de sus clientes. Porque, Jaime, y es importante que ustedes sepan, que la comunidad sepa, que los empresarios cuidamos muchísimo este tema porque no nos conviene que nos cierren los locales. Si hoy logramos abrir con este sistema ordenado que hemos hecho con el COE, cumpliendo estos protocolos, vamos a ser sumamente estrictos para que estos se cumplan en las empresas y no tengamos contagios, porque en el momento que tenemos contagios tenemos que cerrarlo. El sector formal, como le decía hace un momento, ha sido muy duramente golpeado en la ciudad porque, aparte de que no podían abrir sus locales, las pocas ventas que podían hacerlo mediante sistemas telemáticos se llevaban los informales, porque los informales empezaron a usar todos los zaguanes, las veredas, los parques, ¿no? Y las calles de la ciudad para vender productos que primero sin un control, sin un protocolo y con todo el tema de contagios que era muy, muy peligroso. Acuérdese usted en el tema del mercado, en donde hicieron 180 pruebas y salieron 70 personas con COVID positivo. Entonces, ese es el problema que la informalidad causa, porque ni ellos se cuidan, ¿no? Y peor aún van a cuidar al cliente que va a comprar, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la forma de vivir. Hoy día los comerciantes que han abierto desde el primer día sus locales, háblese usted supermercados, háblese usted farmacias, hemos tenido sin ningún problema, hemos trabajado desde el día 1 hasta hoy día sin un solo contagio. Bien, gracias, ingeniero Andrade. Le doy la palabra al ingeniero Romero sobre el mismo tema. Buenos días Jaime, y un honor compartir este espacio con los señores presidentes tanto de la Cámara de Comercio como de la Cámara de Industrias. La situación es muy similar en todo el ámbito económico. El cierre obligado de todas las empresas comerciales e industriales nos ha llevado a momentos muy duros, tanto en el tema social como en el tema económico. Hoy, este momento que tenemos la oportunidad de ir incorporándonos a la nueva normalidad, pues naturalmente lo hacemos de la forma más segura y preservando justamente lo que decían los señores presidentes, privilegiando la salud de nuestros colaboradores. Todo este proceso de reingreso al trabajo es un tema que nos tiene sumamente preocupados porque es una responsabilidad enorme el velar por la seguridad de toda la ciudad. No nos olvidemos que no se trata hoy en día de solo reactivar el tema económico. Se trata principalmente de tener una actividad económica, pero dentro de un marco de seguridad y de salubridad. En muchas empresas, como decía Fabián, no hemos parado. Hemos estado dando un servicio a la comunidad en cuanto se refiere a la producción de alimentos, y el tema, por ejemplo, de la comunicación, que son temas que hay que destacar dentro de esta pandemia, donde yo creo que nuestro sector productivo ha sabido responder de la manera más responsable. Creo que hemos tenido una cadena de abastecimiento totalmente adecuada. Hemos llevado las actividades
de una manera absolutamente cuidadosa. Quiero insistir en el hecho de que las empresas que han estado trabajando, obviamente dentro de todos esos cuidados, han privilegiado la salud tanto de sus colaboradores como de clientes. Hoy en día el reto es un poco más difícil porque empezamos de cero, empezamos prácticamente sin gasolina. Se han consumido todos los recursos económicos, ¿no es cierto? Y es importante saber cómo vamos a volver al trabajo con esta situación. Adelante, Jaime. Bien, volvamos con el economista Diego Malo, porque los socios preguntan y les preguntan a los tres representantes, dirigentes, presidentes de las cámaras, y qué planes tienen para ayudar a los socios de las cámaras a reactivar sus economías, sus negocios. Gracias Jaime. En atención a la inquietud generada, pues el apoyo que hemos dado a los agremiados justamente es ese, ¿no? De generar, de elaborar y de consensuar protocolos muy estrictos, lo que se refiere a lo que es bioseguridad, y haber gestionado pues todo ello ante las autoridades para una pronta reactivación. Ha sido prácticamente, ya van a ser 2 meses y medio que estamos en esta situación, y ha sido digamos, un espacio en donde que permanentemente se han estado dando requerimientos, pues, por el lado de los agremiados, dada la incertidumbre reinante, pues, ¿no? Se acordarán, las primeras semanas era una paralización total, salvo las empresas, como bien menciona Fernando, pues, de alimentos y actividades esenciales, que no han estado paradas y que han estado trabajando todo el tiempo. Ha sido una incertidumbre permanente que, claro, ya ha ido rayando, y con justa razón, en la desesperación, y por eso se derivó en las autorizaciones pertinentes sobre el tema. Por supuesto, también hemos estado muy de cerca y hemos estado incentivando que no solamente el tema de lo que son protocolos de bioseguridad, sino también tenemos que impulsar el testeo masivo de pruebas COVID. Esa es la forma de obtener data correcta para la toma de decisiones más convenientes en situaciones aún inciertas. Entonces, es muy importante concientizar no solamente a nuestros agremiados, sino a la población en general, de que es vital lograr ese testeo masivo, justamente para tener clara la situación en la que estamos y hacia dónde vamos. Ingeniero Andrade. La misma pregunta sobre los planes de ayuda a los socios de la Cámara de Comercio. Hemos impulsado varias aristas para poderles ayudar. Una, la que acaba de comentar Diego Malo, que fue la apertura a los sectores comerciales formales a que empiecen a laborar desde hace una semana atrás. La segunda, que es muy importante también, es gestionar créditos a través de la banca internacional, créditos a tasas importantes, a tasas convenientes y a plazos convenientes. Necesitamos inyectar a nuestros socios liquidez para que puedan seguir trabajando y seguir pagando, porque la rotura de la cadena de pagos es un tema que ocasiona quiebre a varias empresas. Entonces, tenemos que buscar la manera de que nuestros socios tengan acceso a este crédito que ya llegaron ya $1.400 millones, el cual va a dar a una tasa de un 5% y a 36 meses para arriba, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar porque nos va a dar oxígeno a las empresas. La misma pregunta para el ingeniero Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. Sí, Jaime. Mire, nuestra estrategia ha estado basada en la capacitación. Nosotros hemos venido capacitando durante todas las noches vía plataformas virtuales, y en las últimas semanas naturalmente nos hemos enfocado en el tema de la salud y en la construcción de estos protocolos, porque cada empresa en particular tendrá que aplicar el suyo de acuerdo a la actividad que realiza. Es importante mantener esta cohesión con los asociados,
y ver que sus expectativas se cumplan con respecto a las diferentes cámaras. Esta capacitación la hemos logrado de manera continua con el aporte de profesionales de nuestro equipo de trabajo y también con profesionales externos. Una muy buena que les invito a visitarla en la página de Facebook de Capia fue con el doctor Esteban Ortiz, un epidemiólogo investigador de la Universidad de las Américas. Ha colaborado con nosotros justamente para perder un poco el miedo, pero no el respeto. Hay que manejar el tema de la enfermedad de la manera más informada posible, de tal manera que tengamos la capacidad de reaccionar adecuadamente. Una cosa súper importante en la que coincidimos con los señores presidentes es el tema de la liquidez. Este tema lo hemos enfocado básicamente con el apoyo del gobierno. Ya el día de ayer tuvimos una reunión con el señor presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, que es el primer banco que está instrumentando ya este crédito en realidad de 500 millones a través del Banco del Pacífico, con 36 meses de plazo, 6 meses de gracia, 5% de interés. Nosotros como Cámara de la Pequeña Industria ya habíamos levantado un catastro, si se puede llamar así, de necesidades de crédito, lo hemos presentado ya al Banco del Pacífico como Cámara, donde vamos a tratar de adecuar y vamos a tratar de coadyuvar, digamos, a que la dirección de esos créditos sea justamente en el enfoque que tiene el gobierno, que es el del mantenimiento de las plazas de empleo, que es tan importante, y que la reactivación económica tenga los efectos buscados. Banco del Pacífico, que el gobierno nacional, señores, está pensando poner a la venta al mejor postor. Ingeniero Malo, la misma pregunta, la siguiente pregunta para los tres. La Asamblea Nacional acaba de aprobar la denominada ley humanitaria. Ustedes comparten esa ley en lo que tiene que ver con las horas de trabajo y las remuneraciones. Con respecto a la aprobación de esta ley, nos hemos pronunciado sobre aquellos aspectos que son positivos o que son coherentes con la realidad actual y aquellos en las que no. Vemos también con buenos ojos que cierto tema también fue eliminado ya en el debate final y permaneció justamente la voluntad y el objetivo que debe ser el único a nivel país, que es que se mantengan las fuentes de empleo. Los números son alarmantes, ¿no? A nivel país, 250.000 pérdidas de fuentes de trabajo es alarmante, por no decirlo menos. Todos nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a justamente mantener esos puestos de trabajo. Dentro de esa línea, pues existen varias alternativas y es el momento en la que de alguna manera todos nos tengamos que sacrificar, tengamos que tener renunciamientos, porque caso contrario no estaríamos viviendo la nueva realidad que hablamos, sino estaríamos viendo la antigua realidad. Es hora de aterrizar, es hora de sincerar, de aceptar una condición económica extremadamente frágil, que si es que no se toman los correctivos respectivos, la situación sería extremadamente caótica y se perderán más fuentes de empleo. Hoy por hoy, el empleo formal estará no más allá del 30% de la población económicamente activa. Tenemos que precautelar que se mantenga ahí y que vuelva a crecer. ¿Qué dice el ingeniero Andrade sobre la ley humanitaria? Jaime, nosotros en un principio estuvimos en contra por los impuestos que estaban causando al sector productivo. Esta parte en realidad se dio de baja y aplaudimos esto porque no podían sacarnos dinero del bolsillo, dinero que no tenemos. En ese momento necesitábamos que nos ayuden para reactivar la economía, como sucede en los otros países, en los países vecinos, en donde son otras realidades que tienen, obviamente,
pero les ayudan al empresario para que no cierre sus puertas, para que no genere desempleo, etc. En cuanto al tema laboral, yo creo que es necesario cambiarlo. Necesitamos los empresarios tener la facilidad de contratar a la gente cuando necesitemos y también desvincularle de la empresa cuando sea necesario. Nosotros los empresarios no hacemos eso por locos. No es que queremos sacar a la gente porque se nos ocurre. Tener una persona entrenada y conociendo el trabajo que hace cuesta mucho dinero y tenemos que cuidarla. Entonces, lo que hacemos es, a la gente valiosa, tenemos que mantenerle dentro de la empresa, porque son gente que nos ha costado prepararle. Pero también tenemos gente que de pronto entran y no nos sirve y debemos tener la libertad de sacarlo, como sucede en todos los países del mundo, Jaime. Si usted mañana se va a trabajar en Estados Unidos, si es un buen trabajador, va a trabajar N años y va a ser muy bien pagado, etc. Pero si usted es un mal trabajador, le van a sacar enseguida sin indemnizaciones locas como tenemos aquí en el país, que somos el único país que mantenemos este sistema de proteccionismo que no está bien. ¿Cuál es la posición, ingeniero Romero? ¿Cuál es la posición de la Cámara de la Pequeña Industria? Hay que entender cómo es el regreso al trabajo en este momento y cuánto va a durar. Yo creo que los cuidados, como les decía, teníamos que priorizar el tema de la salud. Vamos a volver al trabajo de una forma paulatina y además en condiciones especiales de distanciamiento social. Yo creo que hay que entender, la productividad va a tener una baja. Las empresas no tienen la capacidad de producir como veníamos produciendo. Tenemos que ir incorporando poco a poco la fuerza laboral. Eso va a hacer que los costos de producción inclusive se vean aumentados. Yo creo que tenemos un código de trabajo que tiene que ser reformado. Y tiene que ser reformado no solo porque es antiguo, sino porque existe una nueva realidad. Y todavía no hemos tomado la suficiente fuerza como para entrar de lleno en una reforma de ese código laboral. Yo creo que la ley humanitaria de alguna manera ha tocado ciertas aristas, ¿no?, que son necesarias coyunturalmente, pero yo creo que debe haber una reforma de fondo donde permita incorporar a esa fuerza laboral que está desempleada, porque tenemos que ver qué porcentaje de la fuerza laboral está desempleada. Cuando teníamos hasta el mes de febrero un 60%, cuando menos, de fuerza laboral desempleada, teníamos una minoría empleada que hacía un esfuerzo enorme por mantener los privilegios. Yo creo que es hora de tomar muy responsablemente y tratar de hacer una ley que tienda a incorporar más personas al trabajo formal. Finalmente, Cuenca, en este sentido, quiero decirle que es la ciudad con empleo formal y eso es importante que nos reincorporemos, como decía los señores presidentes hace un momento, que vayamos reincorporándonos al trabajo, justamente porque quienes generamos impuestos, quienes generamos los ingresos que debe tener el Estado, somos justamente el sector formal. Y hoy que el Estado no tiene ingresos, naturalmente que tiene que incorporar primero al sector formal para que genere esos ingresos. Pero tenemos que tomar también en cuenta que tenemos la necesidad de un código laboral actualizado que debe ser tratado en la Asamblea con responsabilidad, y estas horas de trabajo a las que usted hacía referencia en la primera pregunta, yo creo que se ajustan más bien a la coyuntura de cómo nos estamos incorporando poco a poco al trabajo. Y por supuesto las remuneraciones están en el mismo sentido, ¿no? Bien, finalmente, para concluir con este diálogo, a los tres presidentes, ¿qué solicitud pueden hacer en este momento tanto a las autoridades nacionales como seccionales? En pocas palabras, ingeniero Malo, economista Malo, perdón. Gracias, Jaime. Yo creo que debe ser un llamado a todos, no solamente a las autoridades nacionales, no solamente a las autoridades locales, a todos los actores de la sociedad. Es un llamado a entender la dimensión histórica y la situación compleja que estamos viviendo.
un llamado a encontrar soluciones, no a anclarnos al pasado. Sabemos qué resultados han tenido en el tema de empleo, que nuevamente regreso a lo que debe ser nuestro principal objetivo. Sabemos qué consecuencias ha tenido la estructura y el código de trabajo tal y como ha estado concebido. Hoy por hoy hay una alternativa, un acuerdo entre las partes, en donde se busca recautelar las fuentes existentes, sacrificándonos todos. Esa es hasta la parte interesante, solidariamente todos. Bien, ingeniero Andrade. Yo les pediría a las autoridades que nos dejen trabajar. Los empresarios y el sector productivo sabemos hacerlo, sabemos hacer las cosas y que ellos se concentren en ver sus debilidades y meterles a la cárcel a todos estos ladrones que siguen saliendo día a día a meter la mano en los impuestos, en nuestro dinero, porque es nuestro dinero que ponemos al servicio de este país. Que ellos se dediquen a meterles presos a los ladrones y que nos dejen a nosotros trabajar. Ingeniero Romero, sus palabras finales. Gracias, Jaime. Para nosotros es muy importante el tema de la liquidez. Queremos reactivar las empresas, como le decía, de la manera más urgente para conservar las fuentes de empleo y que la economía siga viva, ¿no es cierto? Que siga latente. Esto solo se va a conseguir con la celeridad en el otorgamiento de los créditos para las MIPYMES que ha ofrecido el gobierno. Como les decía, a través del banco que ya está implementándose, es sumamente importante. Pero también es importante el tema de la responsabilidad ciudadana en cuanto a la salud. Queremos ver una ciudad que permita el trabajo ordenado. El día de ayer veo lamentablemente muchas manifestaciones que eso va a traernos fuentes de infección. Sí, o sea, todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a indicar nuestras inconformidades, pero creo que es un momento especial que vive el mundo, no solo el país, y creo que deben ser observadas estas reglas de distanciamiento, y la primera prioridad es la responsabilidad ciudadana para que el día de mañana no lamentemos pérdidas de vidas humanas. Bien, gracias, señores. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes Gracias a todos. Gracias, Jaime. Igual a todos, un abrazo.